Hola bicheros, aquí estamos de nuevo para intentar entender este anteproyecto de ley que pretenden imponernos. En esta ocasión no voy a hablar del anteproyecto de ley en sí, de hecho no voy a hablar ni yo, sino lo que quiero que entendáis, lo que quiero que aprendáis es el por qué es este anteproyecto de ley, qué es lo que hay detrás de esto. La verdad es que intentar explicarlo yo me resulta difícil, o sea, son demasiados conceptos que yo me pierdo y sobre todo demasiadas cosas complicadas a nivel económico y demás que yo me pierdo bastante. Entonces, dándole bastantes vueltas, porque creo que es importante que lo sepáis, lo que he decidido es coger un fragmento de un vídeo, de una charla que estuvimos dando para un congreso virtual de psicoácidas, los de fauna, y en el que Chema exponía punto por punto las cosas que hay detrás de este proyecto de ley, quiénes son los que promueven esto, qué es lo que pretenden hacer en los próximos años y qué es lo que ya nos han colocado. De verdad da muchito miedo, muchito pero muchito. O sea, es que es para echarse a temblar solamente de pensar en lo que pretenden hacernos y hasta dónde puede llegar esto. De esto la gente no tiene ni idea, pero ni idea. Entonces creo que es importante que lo veáis, o sea, si hay bicheros o no, creo que es importante que sepáis qué hay detrás de esto porque va mucho más allá de acabar con la afición a los animales de exóticos, mucho más allá de prohibir la cría para particulares. Lo que viene detrás es un tema que realmente lo que pretenden hacer es cambiar nuestra forma de vida e imponernos sus ideologías. Así que sin más, os dejo con este trocito del vídeo de Chema, algunos lo habréis visto, pero para el que no, por favor, verlo, difundirlo. Me da igual que lo descarguéis, si tenéis un canal de YouTube y queréis descargar este vídeo y ponerlo íntegramente, me da exactamente lo mismo. Yo lo que quiero es que la gente sepa esto. Así que, lo dicho, empezamos. Vamos a dar paso ahora a José María López de la vocalía de Petología, que nos cuentas, Chema. O sea, sí, Chema. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Eh, Gracias por haber venido a escucharnos un ratito. Bueno, yo básicamente me voy a dedicar un poquito a explicaros en qué consisten las entidades de derechos de los animales de las que Juan estaba hablando y que son los que están intentando más o menos imponer una agenda, pero a nivel mundial. La información que nosotros manejamos básicamente es a nivel europeo, porque es el espacio en el que nos movemos y es el colectivo al que hemos tenido que estudiar. Bueno, ya hemos enlazado con las declaraciones de Luis Mariano González, el jefe del área de acciones de conservación de la Dirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina, que es este señor que se refería a la tenencia de animales como una moda, ¿no? Entonces esto a mí me trae a la cabeza, por ejemplo, los caparazones de tortugas que encontraron en la casa de Julio Polibio, que eran los habitantes de su jardín el día que explotó el volcán en Pompeya, o cómo se han encontrado momias de guacamayos en el desierto de Atacama, que habían sido importadas desde el Amazonas con más de 1000 años de antigüedad. Bueno, esta es la forma general de estos grupos de referirse a la tenencia de animales, siempre como algo muy reciente, ¿no? Entonces, claro, y como una moda que viene de unas pocas décadas a esta parte, ¿no? Siempre me gusta a mí contar que yo en la ciudad en la que vivo, en Valencia, tenemos un caimán, un caimán peruano colgado en la puerta de una iglesia. Ese caimán peruano llegó en el siglo XVI y vivió un mínimo de 40 años en una casa aquí en mi ciudad, teniendo en cuenta que aquí el clima, pese a que es benévolo, tuvo que tener alguna serie de métodos de calefacción para mantener tantos años ese animal vivo, ¿no? Y en esa casa, pues, existe un inventario y también se tenían, entre otras cosas, guacamayos. O sea, estamos hablando del siglo XVI, ¿no? Entonces, colocándonos en esa perspectiva, siempre estamos hablando de que esos animales pertenecían a San Juan de Ribera, que era un obispo, por tanto, tenía muchísimo dinero en la época.
los animales, obviamente, que necesitaban una cierta serie de cuidados, no estaban al alcance de cualquiera, ¿no? Porque la mayoría de la gente, la única perspectiva vital que tenía era poco menos que sobrevivir, ¿no? Bueno, está claro que la llegada del siglo XX, la universalización de la economía, el tener dinero a nuestro alcance, pues obviamente ha hecho que eso se extienda a toda la sociedad y obviamente pues no estamos hablando estrictamente de algo que sea una moda. Bueno, pues esta falacia es, en el término más estricto de la palabra, es la utilizada por las entidades de los derechos animales, ¿no? Esos derechos, en realidad, pues hacen referencia a una corriente filosófica, porque no estamos hablando en ningún momento de algo absoluto, ni que tenga un largo recorrido en la filosofía, más allá pues, de las creencias de los jainistas indios, ¿no? Que juraban de comer animales, lo cual no quiere decir que no consumieran alimentos de origen animal, como podría ser la leche, ¿no? O quesos, bueno. En principio, todo este pensamiento de los derechos animales actual tiene dos orígenes filosóficos. Uno de raíz deontológica, que sería más de una corriente pues, como la kantiana, ¿no? Aquello que era el imperativo categórico, ¿no? Es decir, los seres humanos pues, tenemos un concepto del bien y del mal que nos hacen ver cosas que de raíz están bien o están mal. O sea, eso es el imperativo categórico. Por ejemplo, el imperativo de está mal matar a un niño, ¿no? Vamos a decirlo así. Eso creo que en todas las culturas prácticamente es algo que está universalizado, ¿no? Pero si nosotros avanzamos sobre esto, podríamos decir, ¿está mal matar a un animal? Pues obviamente las morales privadas de cada uno, a algunas personas les puede parecer que está mal, ¿no? Entonces estaría mal incluso para comérselo, pero no es un imperativo categórico, es decir, no a todos nos parece que esté mal. Bueno, pues aquí es donde yo quiero centrar la cuestión, ¿no? Las entidades de derechos animales pues, se mueven en la órbita de un movimiento en que ese imperativo categórico universal no es suficiente para ellos, el de que no se pueda matar animales, ¿no? No es no universal, pero ellos lo quieren universalizar, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ellos llevan una lucha, para intentar que eso llegue a todas las partes de la sociedad. Ellos se ven como unos libertadores, ¿no? Por decirlo así, que quieren liberar a los esclavos. Bueno, ya hemos oído antes a Luis Mariano González. La cuestión es, ¿cómo hemos llegado a que estos grupos tengan tanto predicamento en la sociedad actual, ¿no? y prácticamente en los últimos años, ¿no? Pues el problema está en que se ha creado un caldo de cultivos, sobre todo con los populismos que han ido proliferando en los últimos 10 años, sobre todo por las tendencias, bueno, últimamente se ha oído mucho hablar de esto que llaman la cultura de la cancelación, ¿no? Lo podríamos relacionar en cierto modo, ¿no? Yo es que, a ver, en las universidades americanas, esto nace allí, en los años 60 y 70, da clases el filósofo alemán Herbert Marcuse, ¿no? Que él ve la historia como una dialéctica entre opresores y oprimidos, ¿no? Entonces, los oprimidos tienen que tener una voz y en este caso, pues son los animales que no la tienen. Eso en un caldo de cultivo de populismos, pues siempre hay alguien que se erige como su voz y sobre todo aquí en España, esto se ha traducido en acciones en partidos, sobre todo que se autoperciben como de izquierdas, aunque no necesariamente este tipo de movimientos se tienen que correlacionar con partidos de izquierda en todo el mundo. Es un caso español e insisto que es un autopercibimiento más que una realidad. Bueno, pues ahora yo os voy a compartir un poco en una pantalla cuáles son los planes de estos grupos de derechos animales y sobre todo cómo ellos en sí mismos constituyen una industria que genera una gran cantidad de dinero. Os tengo que decir que no tengo cifras de todas las organizaciones, que ya os ha hablado antes Juan, que se integran a nivel europeo en una hiperfederación que se llama Eurogroup for Animals. Esa federación consta de aproximadamente 80 entidades
de las cuales 4 operan en España. Estas entidades son FAADA, ANDA, Anima Naturalis, que sobre todo también está muy extendida en Latinoamérica, y por último AAP, que es de la que más datos tenemos. ¿Por qué? Porque originalmente es una entidad holandesa y por tanto tiene que rendir cuentas ante el Estado holandés y tiene que estar en un portal de transparencia, dando cifras de todos sus movimientos y de sus ingresos, cosa que en España no podemos ver, ¿no? Entonces ahora, si me lo permitís, voy a compartiros pantalla, ¿vale? Y lo que os voy a enseñar aquí, básicamente, es, que ya os he hecho antes referencia a Juan, es el plan de estos grupos animalistas, de estas 80 asociaciones que operan a nivel europeo. Como funcionan como una industria, básicamente extractiva, porque no aportan nada al PIB, se financian básicamente de aportaciones de sus acólitos, porque como corriente filosófica que es, se financia casi de un modo religioso. Es decir, la gente que lo financia lo hace básicamente movidos porque les mueve su ideología interna, ¿no? Su sentimiento religioso, por decirlo de alguna forma, a aportar dinero para la liberación y evitar la muerte de estos animales. Pues este informe que os voy a enseñar es un informe que básicamente no es público, no lo podréis encontrar en la web si lo buscáis. Estuvo expuesto durante un poco tiempo en uno de los repositorios habituales de información de este grupo, pero pudimos capturarlo, estuvo unas pocas horas. Pues bueno, como podéis ver, aquí se presentan como Eurogroup for Animals y vais a comprobar que su organización básicamente es bestial. Yo estoy completamente admirado, todo hay que decirlo, porque funcionan como la mejor de las multinacionales. Entonces, a ver si me corre esto. Bueno, atención, porque esto es un informe interno. Solamente ver la maquetación y el trabajo que se han dado es tremendo. Incluso cómo se utiliza este documento. Es decir, absolutamente todas las acciones que ellos realizan las tienen con un timeline de estos, un mapa de tiempo, en el que prevén absolutamente todas las circunstancias políticas y cuándo realizar sus acciones en consonancia con las mismas. Y además todo en diferentes áreas. Y esta estrategia la quieren hacer en 5 años y luego otros 5 años, pero se han puesto un límite que es el de 2027. En este momento estamos en la estrategia desde 2019 a 2023. Entonces, como podéis ver, aquí pues se van presentando, no son necesariamente todos de las mismas organizaciones, pero se reparten el trabajo de una forma admirable. Entonces, esto es para que os hagáis una idea de cómo planean las cosas, ¿no? Cómo tienen que influir tanto en el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Consejo de las Presidencias Europeas y cómo crear una plataforma de bienestar animal, que ellos confunden deliberadamente siempre y lo hacen así para confundir a la opinión pública entre derechos animales y bienestar animal. Bueno, vamos a tirar un poco para adelante, pero como podéis ver, absolutamente todo lo tienen pensado y cómo ir influyendo en los políticos. Su presupuesto nadie lo conoce, pero ellos declaran a la Unión Europea aproximadamente 1,5 millones de euros anuales en acciones de lobby. Aquí, como podéis ver, ellos tienen 5 áreas básicas en las que enfocarse, ¿no? Y ellos diseñan una serie de campañas que llaman ellos campaña buque insignia, que como podéis ver, pues las tienen previstas pues, para todos los años. 2018 y 2019 fue el final de la era de las jaulas, ¿no? Que pretendían que todas las gallinas, pues en vez de estar encerradas en jaulas, pues estuvieran o bien al aire libre o en naves, que esto es conocer muy poco de las gallinas, porque las gallinas tienen que establecer grupos jerárquicos y 1000 gallinas en el fondo de una nave, pues se acaban volviendo medio locas. Pero bueno, ellos es como lo ven, ¿no? Entonces, 2020 fue truncada por el coronavirus. No olvidemos que esta campaña está diseñada en 2018, la campaña de coexistencia con grandes carnívoros, que aquí en España pues, ha resultado con la prohibición de la caza del lobo. Bueno, algunos podemos estar más de acuerdo o no en cómo tomar las acciones de conservación del lobo y cómo hacerlo, pero
al final tenemos que escuchar absolutamente a todos los sectores implicados. Esto ha tenido una gran repercusión, sobre todo en las comunidades loberas en España y en las ganaderas. Y la decisión de cómo hacerlo pues, estuvo rodeada de una tremenda polémica y además ya hemos visto que el responsable de las redacciones de conservación pues, es un ferviente simpatizante de este tipo de organizaciones. 2021 es el año de la campaña de animales salvajes en circos. Pues ya habréis visto cómo últimamente en las noticias se repite machaconamente el mensaje de que se han recogido 1 millón de firmas contra los animales en los circos, que hay que acabar con los animales en los circos, que ahora lo va a aprobar la Unión Europea. Pues bueno, como podéis ver, estamos en diciembre de 2021, no olvidemos, esto está diseñado en 2018 y esa prohibición se está votando en este momento en el Parlamento Europeo. Para que os deis cuenta de la fuerza y la organización que tienen estos grupos. El año que viene, que está a la vuelta de la esquina, será el del final de la utilización de animales en experimentos. Es decir, hasta la última rata o ratón de laboratorio, no solamente los monos que ellos suelen utilizar como buque insignia o los perros. Tenemos que recordar el caso Vivotecnia. Bueno, yo realmente no desconozco cómo es el caso, pero yo supongo que un laboratorio que se supone que está auditado y con una serie de pautas generales para el trato de animales, obviamente las cosas que les realizan a los animales, si es por métodos de investigación médica, pues obviamente muy agradables no van a ser, pero se supone que son necesarias para el progreso de la ciencia. Pues bueno, a fecha de hoy Vivotecnia no se ha cerrado y es bien sabido que estaban todos los animalistas cuando salió el caso en la puerta con los transportines preparados para llevarse a los perros, pero no se han llevado ninguno. Es decir, que ya están preparando también el caldo de cultivo para las acciones del año que viene, ¿no? Entre 2022 y 2023 hay una campaña también diseñada para el mayor bienestar de las broilers. Las broilers son el tipo de gallina blanca que se utilizan habitualmente para producción. Y entre 2023 y 2024 es cuando vamos a tener una fuerte ofensiva, sobre todo por lo que ellos consideran el tráfico ilegal de mascotas online. Bueno, aquí pues de nuevo, como podéis ver, como lo tienen todo perfectamente milimetrado, ¿no? Su estrategia para gatos y perros, que están haciendo pues aquí una serie de proposiciones, algunas de las cuales hemos visto trasladadas punto por punto a la ley de protección y derechos de los animales que ha propuesto el gobierno de España. Es decir, todas estas acciones que se están haciendo no son inocentes, sino que vienen perfectamente asesoradas desde Europa. No en vano, cuando se presentó la ley de derechos de protección y derechos de los animales, al mismo nivel que las ministras, apareció la presidenta de FAADA, y no olvidemos que Sergio García Torres venía de Anima Naturalis, con lo cual, obviamente, dos asociaciones del lobby, dos entidades, tienen una fortísima penetración en el área que tiene que legislar, lo cual en sí misma es una magnífica acción de lobby. Pero si vamos un poquito más adelante, que es lo que a nosotros nos puede interesar más, es las acciones sobre lo que ellos llaman vida salvaje. Ellos engloban vida salvaje cualquier especie que no sea estrictamente doméstica. Y estrictamente doméstica, poco menos que hay perros y animales de abasto, porque no está nada claro que, por ejemplo, el gato haya sido acabado de domesticar. No olvidemos nunca que un animal doméstico, como definición, básicamente, es un animal que el ser humano nos hemos inventado, por decirlo de alguna forma, que no existe realmente ya en la naturaleza o que ha mutado tanto que no existe en la naturaleza. Pues para esta serie de grupos, cualquier animal que no sea estrictamente de estas especies es una especie salvaje.
y por tanto son animales salvajes. Con lo cual para ellos la tenencia de cualquier animal distinto de perro, gato o animal de abasto básicamente es una aberración porque estás poseyendo un animal salvaje, independientemente que se hayan ya desarrollado una serie de variedades que incluso los haya hecho cambiar, ¿no? Por ejemplo, mis ninfas carolinas, pues poco tienen ya que ver con los animales salvajes que algún día fueron. Pero bueno, como podéis ver aquí, esto es básicamente su punto de vista. Y es con la falacia que ellos trabajan. Cualquier animal exótico es automáticamente asimilado a un animal salvaje. Y dentro del lobby, básicamente hay un nombre, que es quien está moviendo absolutamente todo esto, que es AAP. AAP, que es la entidad holandesa que tiene 2 zoológicos, aunque a ellos no les gusta que les llamen así, pero tienen 2 zoológicos, además magníficos zoológicos con grandes cuidadores y grandes instalaciones, pero que están orientados a un negocio redondo, como ahora os explicaré. Ellos consideran que, como los animales exóticos básicamente no son especies domésticas, se tiene que hacer una lista de los animales que se pueden tener. Es decir, ellos quieren decidir qué animales son los que se pueden tener por medio de una lista blanca que ellos llaman listado positivo. Ese listado positivo, en principio, sería una lista en la que ellos comienzan a desgranar por una serie de características si ese animal puede ser mantenido en una casa o no. Entonces, no solamente quieren aplicar ese criterio a los animales domésticos, sino que incluso lo quieren utilizar, como podéis ver aquí también, para las especies invasoras y para prevenir conflictos entre grandes carnívoros y los ganaderos, que volvemos a entroncar con la política de grandes carnívoros que estábamos hablando antes. Bueno, esa política de listados positivos ha llegado obviamente al gobierno de España porque AAP se sienta en la mesa del plan TIFIES, el plan contra el tráfico de vida silvestre, que dirige don Luis Mariano González, que hemos tenido el placer de conocer hace un momentito en el vídeo que hemos podido ver. Entonces, como podéis ver, pues este es su plan a 5 años, entre 2019 y 2023, para las listas positivas. Quieren hacer una influencia legislativa de todo el proceso en toda la Unión Europea. En toda. Ahora, recientemente, el último gran país que han tocado con esto ha sido Francia. Francia ha establecido una legislación en la cual estas listas positivas están contempladas. ¿Cómo? Pues a través de la ley Dombreval, que según tengo entendido funciona poco menos que como una iniciativa legislativa popular aquí en España, pero que en Francia ha funcionado de forma similar. La cuestión es que parece ser que el gobierno francés no está de acuerdo con la aprobación de esta ley, pero ha suscitado una gran polémica y desde Eurogroup for Animals se ha vendido como una gran victoria. Bueno, pues ya veremos cómo evoluciona todo esto. En cualquier caso, los listados positivos tienen un recorrido bastante accidentado en Europa. En la propia Holanda, la propia patria de AAP, fueron derogados, solamente funcionaron entre 2015 y 2017 y se derogaron por arbitrarios. Y la cuestión es que además el tribunal prohibió expresamente a AAP participar activamente en la elaboración de estos listados positivos, por no ser imparcial en absoluto. Pues bueno, como podemos ver, los planes están en varias áreas y en varios años. Pues por ejemplo, ahora mismo, pues como estaba comentando, pues estamos inmersos en la campaña contra los circos que se puede encontrar básicamente en todos los medios de comunicación. Voy a dejar de compartiros esta pantalla para ampliaros más información con otras cosas que tengo por aquí. Hemos hablado de AAP como un grupo que me puede servir muy bien para enseñaros el interés que tienen estos grupos de derechos animales en hacer valer sus postulados y en expandirlos ante la sociedad, porque mientras ellos hacen eso,
tienen unos enormes beneficios. Entonces, quería compartiros ahora mismo, vamos a ver, tenemos varias cosas. Vale. Creo que este nos va a valer. Bueno, aquí tenemos un resumen de toda la estrategia 2027 con todo esto que os he enseñado, pero en un único cuadro. Como podéis ver, para 2050 quieren haber reducido la mitad de los alimentos de origen animal y apoyar alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas? Básicamente que nos volvamos veganos. Esto es un plan que está encima de la mesa. Y lo que está ocurriendo con los animales exóticos solamente es el primer paso. Es decir, como podéis ver, hay una estrategia perfectamente orquestada para todo esto. Y esto solamente es el primer paso, esta ofensiva contra los animales exóticos y todas las ofensivas que habéis visto que tienen preparadas en sus 5 áreas, ¿vale? Ellos pretenden para 2027 que ya haya 10 listas positivas funcionando en Europa para 2027, que hayan desaparecido los animales en los circos y en el entretenimiento. Y cuando digo en el entretenimiento es que no salgan ni siquiera en una película. De hecho, en la ley de bienestar animal, que es una ley de máximos, querían prohibir el uso de animales hasta incluso para los documentales. Quieren hablar de manejo humano de vida salvaje. Es decir, ante una plaga de jabalís, no matarlos. O sea, son cosas pues, que no tienen demasiado sentido, ¿no? Si tenemos plagas, ¿cómo las vamos a manejar? ¿Metiéndolas en corrales? Bueno, pues son sus propuestas, ¿no? Pues acabar con las granjas de peletería, que cites el bienestar animal lo enforce, es que ya no sé hablar ni en español, que haga cumplir o sea, que CITES sea el que regule de cierto modo el bienestar animal. Cuando CITES no olvidemos nunca de que es un convenio comercial que no está pensado para esto, que se prohíban la importación de trofeos de caza y de marfil, que los dos pretenden cerrarlos y si se tienen que manejar animales que sea en su ambiente directamente, que se acepte a los grandes carnívoros, es decir, que no haya manejo letal ni de lobos, ni de osos, ni de pumas, ni de absolutamente nada que en un momento dado se pudiera comer al ganado. Y bueno, ya, como veis, es todo algo que tienen totalmente orquestado hasta 2050. Su plan está claro y lo nuestro solamente es el principio de todo. Yo quería enseñaros, vamos a volver a cambiar. La propia AP, como veis aquí, reconoce que hay muchísimos animales exóticos en general en toda Europa y quiere acabar con ello. Pero saben que 85 millones de hogares, ni más ni menos, en Europa tienen animales exóticos. O sea, es para que ellos son conscientes de que este gran mercado existe y quieren acabar con él. O sea, más de 500 millones de animales. Esto, básicamente, para una entidad de derechos animales es una hecatombe de 500 millones de animales. Que esto no se lo plantea a nadie. Y ellos hablan de que se mueven 100 billones de euros anualmente en la Unión Europea y dicen que son el culpable del 75% de las enfermedades infecciosas que son zoonóticas. Bueno, vamos a quedarnos con un dato. Esto viene del Facebook de AAP. AAP está diciendo que se necesitan calcetines de todos los tamaños y colores en buen estado, pero que pueden ser de segunda mano, porque su equipo de cuarentena, que muchos son voluntarios, se les estropean los calcetines. Bueno, esta es la forma de funcionar de estos grupos. Básicamente es provocar la pena, por decirlo así, intentar generar empatía para al final
conseguir sus objetivos económicos. ¿Y cuáles son esos objetivos económicos? Pues como os he dicho antes, la ley española es muy opaca, pero la ley holandesa les obliga a decir cuáles son sus ingresos anuales. Entonces, ahora si no os importa, voy a volver a cambiar de pantalla y os voy a compartir. A ver. Bueno. Aquí tenemos la memoria anual de FAADA. Aquí, como podéis ver, nos dicen los animales que han rescatado y los resultados financieros. Nos dicen los porcentajes en los ingresos, cuáles son los gastos, pero no nos dicen en términos absolutos el dinero que han ingresado, que nos sabemos que es muchísimo. Vamos a ver cuánto ha ingresado AAP gracias al portal oficial de transparencia holandés. A ver, estos señores que están pidiendo calcetines para sus trabajadores, básicamente ingresaron más de casi 8,5 millones de euros solamente en 2020. De los que se gastaron un poquito más de 6,5 millones. Los otros 2 millones se fueron directamente a reservas. Sus reservas en fondos en 2020 ascendían a 24,5 millones prácticamente de euros. Estos señores que estaban pidiendo los calcetines usados para sus trabajadores. Aquí no está, pero parece ser que su director general cobra aproximadamente 92.000 euros anuales, más que el presidente del gobierno de España. Bueno, ¿y de dónde se obtuvieron estos ingresos? Básicamente son donaciones de particulares, prácticamente un 80%. Toda esta gente a la que intentan llegar, necesitamos dinero, los animales os necesitan, tenemos que tener fondos para cuidarlos de la mejor manera posible. Luego, subsidios, que son subvenciones, reciben casi 1 millón de euros del gobierno holandés para crear una serie de chimpancés que se utilizaron en la experimentación del SIDA, pero ese dinero ese dinero se lo tienen que dar hasta que los chimpancés se mueran. Teniendo en cuenta que ese dinero empezaron a dárselo, creo que en 2003, pues son chimpancés que van a ser realmente longevos. Y un 8% de las loterías holandesas, que es otra forma de la que el gobierno holandés, en cierto modo, también les da dinero. Bueno, pues para que veáis, ese es el poderío económico de estas entidades. Si pensáis en Eurogroup for Animals, si pensáis que hay 80 entidades que funcionan más o menos de este modo, os podéis imaginar la gran cantidad de dinero que mueven. Y lógicamente de esto vive mucha gente, pero básicamente es extractivo porque no aportan absolutamente ni un solo euro al PIB del país, ¿no? Y están atacando sectores básicos, pues como es la pesca, la ganadería, el mercado pues, de animales. Básicamente, ¿por qué? Bueno, pues porque ellos no solamente es que llevan a cabo sus fines, sino básicamente también viven muy bien y la industria funciona. Pues bueno, chicos, esto es más o menos lo que yo os tenía que contar y yo espero no haberos mareado mucho. Bueno, Xavi, nos lo has dejado alucinados, vamos, con esta clase que nos has dado. Vamos, has dado una visión bastante detallada y bastante amplia de lo que es este problema que, como estamos viendo, es bastante más grande de lo que todos nos imaginamos. Bueno, ¿cómo os habéis quedado? Yo sinceramente, cada vez que oigo a Chema hablar de esto, cada vez que veo todo lo que saca, toda la documentación que saca, alucino. O sea, es algo realmente terrorífico lo que se nos viene encima, como no les paremos los pies. Así que sin más, ahora sí, nos vemos pronto. ¡Hasta luego!